1:5, 7:12. Hay un antagonismo allí muy interesante, el antagónico, o sea, encontrado totalmente diferente. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es Josué 1:9. ¿Sí? Seguramente lo hemos escuchado, es un pasaje muy utilizado en algunas calcomanías, en algunos stickers. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice la expresión, es una promesa muy bonita que Dios le hace a Josué, o le hace al pueblo de Dios, a su pueblo, a través de Josué, el líder del momento, ese Josué que es la continuidad de Moisés, el gran profeta de Israel, el gran maestro de Israel, y bueno, está este personaje de Josué. Entonces Josué, capítulo 1 del 1:9, muy bonito, digo, muy conocido. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, no te dejaré, no te voy a desamparar, dice la expresión. Entonces es una expresión muy bonita, es muy fortalecedora el saber que Dios va a estar con nosotros, y que es una expresión que se le da al pueblo a través de Josué. De alguna manera es una promesa continua para el pueblo. No les van a poder hacer frente. Todos los días de tu vida voy a estar a tu lado, como estuvo con ese Moisés, y en la misma dinámica. Y como estuvo con Moisés, pues lo respaldó, lo fortaleció. Este Moisés es el que abrió el mar, o lo que haya abierto. Bueno, de igual manera, como estuve con Moisés, en la misma forma en la que influí en Moisés, en la misma forma en la que respaldé a Moisés, en la misma forma te voy a respaldar a ti. Y eso es fortalecedor. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Expresiones que están en Josué capítulo 1, todo lugar que pisara la planta de tu pie será tuyo. Y eso es una promesa de Dios, y no para dominio, para fortaleza, no para imponerse, sino para sembrar. Que digas tú, donde siembres vas a cosechar, donde pongas la semilla vas a cosechar. Obviamente no eres necio y pones tu semilla en la piedra, pero que digas, al trabajo de tus manos voy a tener prosperidad. Lo que emprendas va a tener prosperidad, lo que emprendas va a tener consecuencias, lo que emprendas va a ser bueno, y eso es fortalecedor. ¿Sí? Pero la historia no termina ahí. Si tú comparas Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Es una promesa. Pero luego, si tú te vas a Josué 1:7, capítulo 12, dice la expresión: por esto los hijos de Israel, o los hijos de Dios, o por esto el pueblo de Dios no le puede hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Entonces es una expresión antagónica, es una expresión contradictoria. Hay una promesa: voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, todo lugar que pisare la planta de tu pie, lo que emprendas va a prosperar. Pero luego en el capítulo 7, o sea, 7 capítulos después, algunas semanas o meses después, dice: no estoy contigo, y no vas a prosperar, y las cosas no te van a resultar. Es muy molesto, muy incómodo el mensaje, es muy fuerte la expresión. Hay que estar familiarizados con dos palabritas que alguna vez les platiqué. La palabra anatema. La palabra anatema se traduce como excomunión. Es una palabra que pues, de pronto no queremos vivir. La excomunión es dejar fuera de la comunión. La palabra en sí es fuerte, excomunión. No, pero excomulgar, es algo muy fuerte. Bueno, fíjate que en la práctica, no te creas, en la práctica la dinámica es quedar fuera de la comunión. Y a veces no ocupamos que una iglesia nos excomulgue, no, hombre. Cuando dejas de participar, cuando no tienes comunión, pues te autoexcomulgaste. Porque pues si dejaste de tener comunión, si dejo de tener comunión con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi iglesia, con mi Dios, pues no es que Dios me haya excomulgado, no, Dios no ocupa excomulgar, nosotros nos excomulgamos. Esto es, quedamos fuera de la comunión. Ya no vivimos en la comunión, no participo de la comunión. La otra palabrita que también, aparte de excomunión o anatema, es prevaricar. Prevaricar. El prevaricar es el que delinque, pero el funcionario público que delinque. Esto es, si me permites un ejemplo, si un personaje entra y asalta un Oxxo, bueno, es un delincuente. Pero espérame, si el personaje es un policía, ahí lo estás llevando a otro nivel. O sea, ambos son asaltantes y ambos son ladrones, de acuerdo. Pero espérame, uno tiene como función o como principio el evitar que se haga. ¿Sí? Si tienes un colaborador y el colaborador roba, pues es un prevaricador. ¿Por qué? Porque es el encargado de cuidar que eso no ocurra.
Tienes un cajero, tienes un responsable ahí al frente del negocio, y ese responsable utiliza la caja para su beneficio. Entonces no solamente es un delincuente, es un prevaricador. ¿Por qué? Porque él tiene las llaves. El otro no tiene las llaves. El otro, pues, y entra y rompe un vidrio y forza la puerta y tumba la reja. Y bueno, igual está mal. Pero pues es de afuera. Pero cuando es de adentro, cuando eres el que tiene la llave, cuando eres el que sabe la combinación, pues entonces se le llama prevaricador. ¿Por qué? Porque el nivel de maldad lo está llevando a otro nivel. Prevaricación. Bueno, en ese sentido, al pueblo se le llama prevaricador. Al pueblo al que se le dijo, nadie te podrá hacer frente. Al pueblo que se le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Al que se le dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, se le llama prevaricador. ¿Por qué? Porque eres el que sabía, eres el que estaba en comunión. Y ocurre algo fuerte, y es importante conocerlo, porque historia que no se conoce es historia que se repite. Voy a empezar, voy a continuar. Josué, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este río, este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra, hasta el gran mar donde se pone el sol, será tu territorio. La promesa, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pero esfuérzate y sé valiente para repartir a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a los padres que daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley, a toda la palabra de Dios. Esfuérzate en no robar, en no matar, en no mentir, en no engañar, en no extorsionar, en honrar a tus padres. Esfuérzate en congregarte, esfuérzate en poner en práctica todo esto que se enseña. Ahí debe estar el esfuerzo. Entonces esfuérzate en cumplir la palabra de Dios, y Dios va a traer consecuencia a ese esfuerzo. Cuídate en hacer conforme a toda la ley, ¿de acuerdo? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es una prosperidad que llega como consecuencia de cumplir la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, ¿sí?, este libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es lo que no se debe de apartar de tu boca. Porque entonces, dice la expresión, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no te mandes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La expresión es una promesa. Y es muy bonito. Mucha gente se queda en Josué 1.9, en Josué, y ahí lo tiene y lo vive. De pronto, el asunto es que Josué 1.9 también es Josué 6. Y es importante conocerlo, y yo quiero llegar a un punto. Dice Josué 6, ahora sí, en el 6, el 16. Cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema. Esto es el pueblo que iban a conquistar, o la ciudad que iban a conquistar. Era anatema, era una ciudad señalada, era una ciudad con la que no debían tener comunión. Porque tenía malas costumbres, porque tenía malas prácticas, porque ofrecían sus hijos en sacrificio, en fin, prácticas que tenían pueblos que bueno, eran cuestionables, ¿sí? Todas las cosas que están en ella, dice la expresión, no debían de tocar lo que estaba en esa ciudad. Dice la expresión del verso 18, pero vosotros guardaos del anatema, de lo que contamina, no lo toques, no lo tomes. Algunas cosas del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbes. Esto es, te vas a acercar a ese pueblo, te vas a acercar a eso, no lo tomes, no lo agarres, no lo guardes, y más importante, no te lo traigas. Perdón, no te lo traigas. Hay fotos que no deben de estar en el celular. Hay números que no deben de estar ahí. Hay mensajes que no deben de estar ahí. Hay mensajes que no deben de estar en mi computadora. Hay mensajes que no deben de entrar en mi casa. Una vez tuve una experiencia muy rara, muy extraña. Un amigo, un conocido, alguien bien, me invitó a un concierto. Él tocaba en una banda y buen amigo. Me invitó y fui por amistad, por ir. Fui hace años. Era un bar, no me había tocado entrar, no, con mi formación, pero fui, no tiene nada de malo. Fui prudente. Estuve ahí, estuve esperando que llegara el momento de tocar. Eran varias bandas, varios grupos. Finalmente entró, tocó.
Un ambiente pesadito, diferente a lo que estoy a veces acostumbrado a los lugares que visito, pero estuve por apoyar, me interesaba que me viera y saludarlo y órale, ya te viste, ya me viste, ya me voy. Fui, ahí estuve. Pasó una o dos canciones, me fui. Esa noche algo pasó, esa noche en mi recámara algo pasó, esa noche me sentía en algún momento muy pesado. No sé cómo explicarlo, más allá de algo me había seguido. Algo me siguió, que no sé, pero algo me siguió. Pocas veces he contado esa experiencia, pero algo me siguió. Llegó un momento que yo sentía que había algo allí en mi habitación, había algo. Mi habitación era como todas las demás habitaciones, mi habitación era como mi habitación normalmente. No podía dormir, no podía conciliar el sueño, me sentía inquieto, me sentía acosado, me sentía observado. No, era mi misma habitación, pero no podía dormir, era el mismo lugar, pero algo había. Algo había y me puse a orar. Pero en el momento de estar orando yo noté que mi oración era diferente. Mi oración era una oración de agradecimiento, mi oración no era una oración de en paz me voy a acostar y voy a dormir. Mi oración estaba reprendiendo, mi oración tenía que ver con autoridad, mi oración estaba expulsando y echando fuera algo. Yo me di cuenta, algo me siguió. Fue un lugar que, pues bueno, no son los terrenos de Dios, la verdad. No son los terrenos de Dios y no era el ambiente de santidad, no lo era. A lo mejor yo no me contaminé, y a lo mejor no nos contaminamos, pero ¿qué de lo que está alrededor? Fueron algunos minutos y de pronto fue como un antes y después, fue como encender la luz, fue como que la oscuridad se fue. Algo sucede en esa oración de autoridad, porque tenemos autoridad, porque dice la palabra de Dios que Dios nos dio autoridad para echar fuera demonios. Y sucede algo y como si la habitación hubiera cambiado. Y algo me siguió. Y a partir de entonces me queda claro que hay lugares a los que prefiero no ir. No tiene nada de malo, no en mí, pero hay cosas que te siguen. Y aquí había una advertencia para este pueblo: ten cuidado, vas a entrar a una ciudad, es una ciudad contaminada, son enemigos, tienes que llevar a cabo una misión, pero no te traigas algo de lo que está allí, no te lo traigas. Y ellos se lo trajeron. Dice la expresión: no toques el anatema. No sea que hagas anatema el campamento y lo turbe, no vengas a inquietar la paz del campamento. Por eso te decía, hay de pronto fotos que no debieran estar, hay contenido que no debiera estar, hay correos que llegan, pues bueno, tienen que llegar, no puedo uno evitar de pronto que lleguen, pero así como llega te vas, así como llega te vas. De pronto hay dinero que pues no me gusta, pero hice el negocio, pues es que, ok, pero este dinero, mira, este dinero directito se va al depósito, este dinero se va a comprar otra cosa, pero esto no va a entrar a mi casa. Esto no va a entrar a mi casa. Costumbres que ves no tienes. ¿Sabes qué? Lávate las manos antes de entrar a tu casa, hombre. Sacúdete los pies antes de entrar a tu casa. Haz una oración antes de entrar a tu casa. ¿Por qué? Porque el lugar al que fui, los ambientes no los puedo controlar, pero esto no va a entrar. Si por sí o por sí no, si algo me hubiera seguido, no va a entrar a mi casa. De pronto hay gente muy prudente que dice: mira, es muy cuidadoso. Cuando regreso a mi casa, cambio la ruta y modifico la ruta y no siempre me voy por donde mismo. No voy a decir que me sigan. Está bien, pero queda lo espiritual. Porque lo espiritual ahí está. Bueno, ¿qué tienes al pueblo de Dios? Ese pueblo de Dios que se le dijo: nadie te podrá hacer frente, como estuve, estaré contigo. Y resulta que algo sucede y tú tienes una expresión en el 1.5, nadie te puede hacer frente, pero tienes el 7.2 o dice: no, estoy más con ustedes. El pueblo de Dios dejó de estar con el pueblo. Esto es fuerte. Es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no tenía Dios. Dios no está con ellos y les dice: no voy a estar más con ustedes. Y hay una razón por la cual no va a estar más con ellos. En el capítulo 7, el verso 1 dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Le dije ahorita lo que era prevaricar. Es delinquir. Pero es el funcionario público que delinque. Es que todos se equivocan. Pues sí, todos se equivocan, pero hay gente que no debería equivocarse. Hay gente que ha sido capacitada, formada, enseñada. Y en ese sentido tenemos años y la palabra de Dios nos ha enseñado, nos ha formado. La comunión que tenemos con Dios es diferente a la que tienen otros. Y nos deja en una mayor responsabilidad. No es una carga, quiero aclarar, Dios no pone cargas, pero es un sentido de responsabilidad. Oye, pues mira, y lo ves, ahí en la empresa, en el proyecto que tienes, hay alguien que has enseñado y has capacitado, y resulta que, oye, ¿cómo que no lo hiciste? Pues si tú fuiste el que capacité y te mandé al curso, y si alguien tomó el curso fuiste tú, y si alguien estuvo con el capacitador fuiste tú, y si alguien se sentó conmigo fuiste tú, ¿cómo que no lo estás haciendo? Dice la expresión del capítulo 7, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema.
Palabras que te dijeran complicados. Tomaron lo que no debían tomar, el anatema, lo que no debe tener comunión. La luz y las tinieblas no tienen comunión, la luz y la oscuridad no tienen comunión. Hay cosas que no debieran de haber tomado y tomaron. Y le dice en cuanto al anatema, porque acá uno de los personajes del pueblo tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y a partir de ahí la siguiente batalla la perdieron, y la siguiente guerra la perdieron, y la siguiente, y ahí es donde dice, ¿por qué no prosperas? O sea, ¿por qué no estaba prosperando el pueblo de Dios? Fallaban y fallaban y fallaban y fallaban y fallaban y fallaban y fallaban, y las cosas no les salían bien, y las cosas no les estaban resultando. No es normal para los hijos de Dios. La palabra de Dios dice, de gloria y gloria, de triunfo en triunfo. No soy idealista, soy objetivo. Siembras cosecha, siembras cosecha, siembra cosecha. Sembraste donde debías sembrar, sí, y cosechaste, pues es simple. El crecimiento lo da Dios. Yo no le grito a la semilla, agarro la semilla, pongo la semilla donde la debo de poner y punto, la semilla crece. Hay un crecimiento que viene de parte de Dios. La familia crece, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, naturalmente debe crecer. Oye, no funciona, y no funciona, y no funciona. Y tienes a un Josué que construye una oración complicada. Josué capítulo 6, nada que ver con Josué capítulo 1. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro hasta caer la tarde, él y los ancianos, y echaron polvo, ceniza sobre sus cabezas. La oración que construye Josué en el 6:7. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar al pueblo por esta derrota? ¿Por qué nos entregaste en manos de nuestros enemigos para que nos destruyeran? De alguna manera está responsabilizando a Dios, o le está pidiendo una explicación a Dios. No coincide. Si te quedas con Josué 1:9 es muy bonito, si te quedas con Josué 1:5 es muy bonito, pero lo cierto es que en algún momento Josué fue derrotado, derribado, y Josué me refiero a todo el pueblo, y caen en tierra, y lloran, y se lamentan, y pierden vidas, y surge la oración. Porque entre adversidad, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se salvó? ¿Por qué no se salvó? Y viene el reclamo. Y viene la respuesta de Dios en el capítulo 6, verso 10. Entonces Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado. El pueblo ha pecado, el pueblo se equivocó. Lo levanta de la oración. Esto no es de oración, eso no se trata de oración. Esto no lo vas a solucionar con oración, ni con clamor, ni con lloridos, ni con gemidos, ni con eso. Es fuerte, yo sé lo que estoy diciendo. Es incómodo decirlo, es incómodo leerlo, pero eso no se trata de oración. Por más que te hinques, por más que te vayas de rodillas, por más que levántate. Eso es una oración que no está llegando a la presencia de Dios. Es levántate, Israel ha pecado, tomaron lo que no debían tomar, han tomado el anatema. Tomaron lo que no debían tomar, tienen consigo lo que no deben de tener. Y aquí, bueno, pues ese es un asunto de cada quien. Yo tengo continuamente que estar analizando mi vida. ¿Qué estoy atesorando? ¿Hay quien te atesora recuerdos? Hay quien, no, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, no me acuerdo en la prepa. Yo me acuerdo, oye, espérame, ¿no te acuerdas que Dios te guardó, te salvó, te libró, ha estado contigo, ha estado a tu lado? ¿Qué recuerdas? Y en ese sentido, bueno, ¿qué atesoras? Aquí tienes al pueblo de Dios que había tomado lo que no debía tomar y estaba atesorando lo que no debía atesorar. Es una generalidad. ¿A quién recuerda encuentros que no debió tener? Y ahí los tiene. Y de alguna manera los vuelve a vivir, y los vuelve a vivir, y los vuelve a vivir. Platiqué con alguien recientemente, por mi trabajo, platiqué con alguien que estuvo en una posición de privilegio en la política. Y a cómo lo añora. Yo me imagino, ¿no? ¿Cómo lo añora? Bueno, es que antes, bueno, es que yo antes, y es que yo antes, y es que yo antes, y es que yo antes. Ya no, hombre. Pero añoran. ¿Y a quién añoran la corrupción? ¿Y quién está llorando? ¿Y a quién quiere que regrese la corrupción? Bueno, no sé, pero al menos la de ellos. Y aquí tienes al pueblo de Dios. Dice la expresión del 7, pero los hijos de Dios cometieron prevaricación. El que no debía delinquir, delinquió. Nadie debe, pero el que fue enseñado a no delinquir, el que fue puesto como modelo y como ejemplo para no delinquir, para no pecar, se equivocó. El que conocía no robar, no matar, no mentir, no engañar, el que conocía el honra a tu padre y a tu madre, no lo honró.
El que conocía el no mentir, mintió. El que recibió de parte de Dios, porque recibieron de parte de Dios. El que recibió de parte de Dios, pero no todos reciben de parte de Dios, algunos reciben de la vida. El que recibió de parte de Dios, ese es un prevaricador. Y le dice la expresión, los hijos han prevaricado. El pueblo prevaricado. Y entonces surge esa expresión. Son anatema. Tomaron lo que no debían tomar. Atesoran lo que debían atesorar. Y te vas a la historia y algunos de los personajes tomaron lo que no debían tomar. Y allí en su propia casa hicieron un pocito. Y dentro de su casa enterraron. Pusieron algunos tesoros. Y los tenían. En un disco duro, en una carpeta, detrás de otra carpeta. Y en otra carpeta. Y ahí está. En carpeta tras carpeta tras carpeta. Ahí está en el celular grabado. Juan el mecánico. Qué broma, ¿no? Ahí está grabado, pero con otro nombre. Y pues sí, no se dan cuenta. Pero Dios sí. El pueblo no se había dado cuenta, pero Dios sí. Ahí estaba, y ya no soy esa persona, pero todavía recuerdo y añoro, o me alegro de recordar lo que fui o lo que pude haber sido. Y luego viene la solución, porque esto tiene una solución en el verso 13 del capítulo 6. Levántate y santifica al pueblo. Hay anatema en medio de ti. Israel no le va a poder hacer frente a los enemigos hasta que sea quitado el anatema. Tenía que quitarlo. Las cosas no van a salir bien. O las cosas simplemente no iban a salir bien. Las cosas no iban a estar a su favor hasta que no echaran fuera. Dice por ahí una expresión de la palabra de Dios: perdonaré tu pecado y no me acordaré más de él. Un Dios que perdona el pecado pero no se acuerda más de él. Pero de pronto las personas que a veces sí recuerdan el pecado que me fue perdonado, pero sí me acuerdo de él. Y sí, lo vuelvo a vivir. Y bueno, es que sí, antes de espérame, Dios ya no se acuerda. Dios te lo perdona, no se acuerda, pero disfruto del perdón, pero yo sí lo recuerdo y lo vuelvo a vivir y lo reproduzco en mi cabeza. Y eso está mal. Eso simplemente está mal. Y bueno, viene la expresión: ¿por qué no prosperas? Bueno, hay una explicación para el pueblo de Dios. Yo no digo que para ahorita, pero en este momento hay una explicación de por qué el pueblo de Dios dejó de prosperar, por qué los hijos de Dios dejaron de prosperar, por qué las cosas no les salían. La palabra de Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Él es nuestro sanador. La enfermedad puede llegar, pero la sanidad va a llegar, el contentamiento debe llegar, la alegría debe llegar, la felicidad debe llegar, la paz debe estar ahí. Pero no hay una paz permanente, y no hay una alegría permanente, y no hay felicidad permanente, y no hay contentamiento, y de tristeza en tristeza, y de aflicción, y no salgo de una y ya estoy en otra, y no salgo de una y ya estoy en otra. Oye, analízale, revísale, checa si no hay anatema en medio de ti. Aquí tienes al pueblo de Dios que había anatema, había algo condenable, me refiero. El anatema es lo condenable en medio de ellos. Y curiosamente estaban haciendo lo que Dios les pidió y les fue mal. Era la misión de Dios: sal y conquista. Y salieron y conquistaron y regresaron con el rabo entre las patas, dirá mi madre. Pero pues saliste a hacer lo que Dios te pidió. Sí, estoy saliendo a hacer lo que Dios me pidió. Y aunque estoy haciendo lo que Dios me pidió, me está yendo mal en el proceso de hacer lo que Dios pidió. Pues si estoy haciendo lo que me pediste, pues sí. Pero hay anatema en medio de ti. Hay recuerdos que no debieran estar. Hay a veces, te digo, muy redundante a lo mejor, pero de pronto hay mensajitos, hay llamaditas, hay capturitas de pantalla que se quedaron y están guardaditas, y de cuando en cuando la capturita y se vuelve. Hay contactos que no debiera haber, hay amistades que no debieran estar, y bueno, vienen a ser anatema. Se puede vivir en pecado y creer que Dios no se molesta, y sin embargo estar viendo las cosas, y que con aquello de que todo se acostumbra a uno, pues era un pueblo que se acostumbró, en algún momento se pudo haber acostumbrado a eso, y entonces se detuvo la prosperidad. No es que Dios detuviera la prosperidad, es que ellos detuvieron la prosperidad. Y bueno, la expresión es simple, la enseñanza es sensible: quita de ti. Dice por acá Pablo: quita de ti toda amargura. Hay cosas que se tienen que quitar. Les he dicho, de pronto el teléfono se tiene que cambiar o resetear, o de pronto los contactos, o de pronto, no sé, eso es cada quien.
Y no es nosotros, de pronto esto no es para ti, de pronto es para que lo transmites a alguien más. Cuando, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué sucede? Oye, ¿cómo que me enfermó mi mamá, enfermó mi hermano, enfermó mi hijo, enfermó que le enfermó? Espérame. Esto no está bien, eso no es vida. No, y un negocio quebró, y otro negocio quebró, y otro negocio quebró, y otro negocio quebró. Espérame, ¿qué sucede? Al menos uno tiene que estar funcionando para sostener los que quiebran. Pero, pues, al menos uno. ¿Qué sucede? Tiene que haber prosperidad. Y bueno, aquí está algo. Yo no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de un momento histórico en el cual el pueblo de Dios no prosperó. Un momento en el cual la promesa de nadie te podría hacer frente no se cumplió. O sabes que tú me dijiste que nadie me podría hacer frente y sí me están haciendo frente. Tú dijiste que todo lugar que pisara la planta de mi pie, y resulta que no estoy conquistando lo que debo conquistar. Y responsabiliza a Dios. Dice, no. Hay anatema en medio de ti. Hay algo que no debe estar. Dice la expresión maldición. Bueno, se oye fuerte la palabra, pero maldición es decir mal. Hay algo de lo que Dios dice mal. Hay algo de lo que Dios tiene una mala opinión y nosotros seguramente también tenemos una mala opinión. Hay algo que no debe estar en ti. Y la resolución, santifícate. El santificar es hacer santo, es diferenciarse, es consagrarse. Conságrate, pide perdón y echa de ti fuera. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues en la historia identificaron, sabes que esto no debe estar con nosotros, va para afuera. Y lo echaron fuera y una vez más volvieron a conquistar, una vez más volvieron a lograr, una vez más. Pero mientras intentaron conquistar con lo maldito en ellos, porque esa es la palabra, no lo lograron. Mientras lograron conquistar con lo que no debía haber en ellos, no lo lograron. Y bueno, está. Existe el Josué 1.9 y existe el Josué 1.5, pero también existe el Josué 1.7. Para que el Josué 1.5 y el 1.9 se cumplan puntualmente en el pueblo de Dios, tiene que ser conforme a la instrucción de Dios. No se aparte de tu boca el libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda ni tantito, hombre. ¿Sabes que no? ¿Sabes que eso no? Así como llega se va, y así como llega se elimina. Y no atesorar lo que no debemos atesorar. No recordar lo que no debemos recordar. A veces recordamos pleitos, discusiones, el tú me hiciste y el tú dijiste, y el tú una vez, y el yo me acuerdo. Pues puede sonar fuerte, pero hay anatema en medio de nosotros y tengo que ver, hay anatema en mis pensamientos. Hay algo reprobable en mis pensamientos. ¿Qué recuerdo de mis hermanos? Pleitos con los hermanos, pleitos con la familia, pleitos con el suegro. Hay anatema en medio. Y bueno, pues échalo fuera. Porque lo maldito, y parafraseando, de lo que Dios dice mal, va a detener la prosperidad espiritual. Y pudiera haber prosperidad económica, pero pues hasta donde lo económico realmente es lo valioso. La verdadera prosperidad, el bien del Señor, el que en mi esfuerzo no le agrega nada, el bien que no añade tristeza, ese es lo que resulta de vivir una vida sin anatemas, sin cosas reprobables o condenables por Dios. Léanlo con tiempo, lean todo Josué 1, lean hasta el 7, lean hasta el 8 y vean y aprendamos y transmitamos a la siguiente generación que aún el pueblo de Dios puede dejar de ser próspero, aún el pueblo de Dios puede terminar postrado sobre sus rostros en luto y sin vivir prosperidad, porque guardaron, dice la expresión, entre sus enseres, porque guardaron lo que no debían de guardar. Hay que digo, pues límpialo, bórralo, elimina. Es que ya, perdón, un momento en el que pedimos perdón a Dios y sabes que se acabó, esto se va, esto se entrega, esto no más. Y es un paso de fe, porque sí es un paso de fe. Y luego, ¿cómo le voy a hacer? No, mi prosperidad, nuestro sustento viene de Dios. Se los dejo para reflexión, es profundo, es complicado el concepto de anatema, el concepto de prevaricar, pero cuando nosotros no cumplimos puntualmente la palabra de Dios, no somos prevaricadores. Si la conoces. Esto es, si conocemos la palabra de Dios y tenemos a Dios a nuestro lado,
se le llama prevaricar. El, el que no cumple con lo que Dios ha señalado, pues bueno, pues, no cumple, pero el que ha sido formado, instruido y no cumple es un prevaricador. Y las condiciones son diferentes. Lo que vivimos en el país precisamente tiene que ver con eso. Todos lo hacen, pues sí, pero ustedes no debieran hacerlo. Nadie, pero ustedes menos. Entonces, nadie, pero menos nosotros. Porque no solamente conocemos, porque si todo fuera conocimiento, puede decirme también ellos conocen. No, espérame, es que nosotros contamos con la fortaleza de Dios. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces, espérame, lo sabes y además tienes el incentivo, tienes el Espíritu para motivarlo a hacerlo, ¿no? Todos debemos vivir en fidelidad en la familia, pues sí, pero yo no solamente lo sé, sino que además cuento con la fortaleza de Dios para ser fiel en todos mis caminos. Y eso es otra historia, porque no solamente lo sé, sino que soy inspirado por Dios para hacer lo correcto. Y bueno, te la dejo de reflexión y de construcción. Y te digo, pues a lo mejor no es para nosotros, yo creo que estamos en prosperidad y estamos bien y las cosas funcionan y tenemos una familia bonita y los hijos y nos alegramos y nuestro proyecto de empresa funciona. Sí, pero a nuestro alrededor de pronto no. Y somos mensajeros para decir, a ver, espérame, sin señalar culpables, porque no se trata de encontrar o señalar culpables, se trata de identificar situaciones que impiden que haya prosperidad. ¿Por qué no prospera? ¿Por qué no prospera una familia? ¿Por qué no prospera un corazón? Bueno, hay que ver si no hay algo que contamine desde adentro. Hay alguien que dice, oye, ¿cómo? Pues sí, traes un gusano adentro, mijo, pues no va a jalar, tienes algo que contamina ahí adentro. Primero echa afuera, tú vas con el médico, primero echa afuera eso que contamina, esa infección, va para afuera, porque si no, lo que le eches no sirve. Hay un gusanito adentro. Es básico. Bueno, el pueblo de Dios tomó lo que no debía tomar, conservó lo que no debía conservar, atesoró lo que no debía atesorar, y eso trajo una consecuencia grave. Pero cuando el pueblo de Dios se identificó, le dijo, esto no debe estar en mí. Este pensamiento, este recuerdo, esta objeto, yo no sé, esto va para afuera, simplemente va para afuera. Entonces regresaron, retomaron y volvieron a conquistar. Volvieron a ser conquistadores. Cuando echaron fuera el anatema. Se los dejo de reflexión. Si surge alguna duda, alguna pregunta, si quieren ampliar en esto, entiendo que es un tema largo, pero bueno, vamos a ver. ¿Está bien?